No pensé en quién era el dueño del coche. Simplemente corrí, abrí la puerta de un tirón y me lancé al asiento trasero como si fuera el único refugio que quedaba en el mundo. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic final, y fue entonces cuando oí su voz, grave y fría e increíblemente familiar, atravesando la oscuridad. Hola, Celeste. Mis pulmones dejaron de funcionar. Levanté la vista y allí estaba él, en el asiento del conductor, medio girado hacia mí, con esos ojos oscuros fijos e implacables a la luz del salpicadero. Alessio Belli, el hombre al que había dejado 2 años atrás porque no podía respirar en su mundo, el hombre al que me había prometido no volver a ver nunca más. Conduce, logré decir con voz temblorosa. Por favor, conduce. No se movió, solo me miró con esa expresión indescifrable que nunca había podido descifrar, ni siquiera cuando creía conocerlo. Pero ¿quién te sigue? No importa. Por favor, a mí sí me importa. El motor ya estaba en marcha. Metió la marcha sin apartar la mirada y el coche se deslizó hacia el tráfico con la suavidad que da la precisión, el dinero y el control absoluto. Me giré para mirar por la ventana trasera. La calle detrás de nosotros estaba vacía ahora, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza contra mis costillas, como si quisiera salirse del pecho. Me volví y vi que Alessio me miraba por el espejo retrovisor. Su mirada era un peso que podía sentir en mi piel. «Estás sangrando», dijo. Me toqué la sien y mis dedos se mancharon de rojo. Ni siquiera lo había notado. «Estoy bien. No pareces estar bien. Y no pareces sorprendido de verme». Su boca se curvó ligeramente. No era exactamente una sonrisa. «No lo estoy». Esa debería haber sido mi primera advertencia. Pero mi cerebro seguía atrapado entre el pánico y la incredulidad. Y lo único que podía pensar era que me había lanzado a la boca del lobo para escapar del lobo. «¿Cuánto tiempo llevas siguiéndote?», preguntó Alessio. «No sé de qué estás hablando, Celeste». Mi nombre en su boca sonaba como una amenaza y una promesa al mismo tiempo. La forma en que lo dijo, lenta, deliberada, como si saboreara cada sílaba, hizo que un calor indeseado recorriera mi espina dorsal. «Te metiste en mi coche como si alguien te estuviera persiguiendo. Así que dime, ¿cuánto tiempo?». Tragué saliva con dificultad, obligándome a apartar la mirada de su reflejo. «3 semanas, quizá 4. ¿Y no llamaste a la policía?». «Lo hice. Dijeron que no tenía pruebas suficientes para una orden de alejamiento». Presioné mi mano contra el corte en mi sien. «Es cuidadoso y sabe cómo mantenerse dentro de la legalidad». «¿Quién es?». «El marido de una paciente. Denuncié una sospecha de abuso hace 6 meses. Los servicios de protección infantil lo investigaron. Perdió la custodia de su hija. Perdió su trabajo. Volví a encontrar su mirada en el espejo y enseguida me arrepentí. Había algo depredador en la forma en que me miraba. Paciente, concentrado y absolutamente seguro. Me culpa a mí». Apretó los dedos sobre el volante. Los nudillos se le pusieron blancos por un segundo antes de relajarlos. «¿Nombre? ¿Por qué?». «Porque se lo pregunté a David Kramer. El nombre me supo a veneno. Y antes de que hagas lo que sea que estés pensando hacer, no lo hagas. No necesito que te encargues de esto. Entonces, ¿por qué te subiste a mi coche?». «Porque no estaba pensando». «Tú siempre estás pensando». Giró hacia una calle más tranquila, las luces de la ciudad deslizándose por las ventanas tintadas. «Eso es lo que te hacía tan buena en tu trabajo. Ves cosas que otras personas no ven». «Mi trabajo», repetí lentamente. «Te refieres a la sala de urgencias». «Me refiero a todo lo que haces». Bajó la voz y odié la forma en que mi cuerpo respondió a ello. El cosquilleo en la boca del estómago. La repentina conciencia de lo pequeño que era ese espacio. Lo cerca que estaba, incluso con el asiento entre nosotros. Lees a las personas. Te fijas en los patrones. Recuerdas detalles que la mayoría de la gente olvida. Se detuvo en un semáforo en rojo y finalmente se volvió para mirarme directamente. «Así que deja de fingir que no sabes exactamente lo que está pasando aquí». Mi pulso se aceleró. «¿Qué está pasando aquí?». «Necesitabas ayuda. Yo estaba disponible. Ahora me debes una». «No te debo nada. Estás en mi coche, Celeste, sangrando, huyendo de un hombre que te ha estado acosando durante un mes. Me debes absolutamente». El semáforo se puso en verde, pero él no se movió. Solo me miró fijamente, como si pudiera inmovilizarme con la mirada. «La pregunta es, ¿qué estás dispuesta a pagar?». «Déjame salir».
No, Ayesio, tu apartamento está comprometido. Lo dijo como si estuviera comentando el tiempo. Él sabe dónde vives. Probablemente conoce tu horario, tu ruta al trabajo, tu cafetería favorita. Te ha estado observando el tiempo suficiente como para saber cuándo eres vulnerable. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo lo sabes? Porque eso es lo que yo haría. Aceleró suavemente al cruzar la intersección. Si quisiera destruir a alguien, primero aprendería todo sobre él, sus hábitos, sus miedos, sus puntos débiles. Volvió a mirarme a los ojos por el espejo retrovisor. Esta vez no pude apartar la mirada. Luego les quitaría sus refugios uno por uno hasta que no tuvieran ningún lugar al que huir. Estás intentando asustarme. Estoy intentando que pienses con claridad. Su voz se suavizó ligeramente, apenas perceptible, pero yo lo noté porque siempre se me había dado muy bien leerlo. No puedes ir a casa esta noche. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabía. Lo supe en el momento en que David salió de entre dos coches aparcados, con su sonrisa fría y familiar, bajo la luz de la farola. Lo supe cuando eché a correr y oí sus pasos detrás de mí, firmes y sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿A dónde me llevas?, le pregunté. A un lugar seguro. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que vas a obtener ahora mismo. Giró por una calle que no reconocí. Los edificios son cada vez más altos y más caros. Pero primero, vas a responder a algunas preguntas. Esto no es un interrogatorio. No, es una entrevista. Entró en un aparcamiento subterráneo y la barrera se levantó automáticamente. Necesito saber si mereces la inversión. Apreté los puños. Inversión. Ahora mismo eres un lastre, Celeste. Un problema que no he pedido. El coche se deslizó hasta una plaza reservada y el motor se apagó con un ronroneo. Pero también podría ser útil. Así que te voy a hacer unas preguntas y tú vas a responder con sinceridad. Y luego veremos si podemos ayudarnos mutuamente. Salió y me abrió la puerta antes de que pudiera protestar. Pisé el cemento con las piernas temblorosas y él me sujetó con una mano en el codo, de forma breve, impersonal y completamente innecesaria. Pero mi cuerpo reaccionó de todos modos. El calor brotó bajo su tacto, agudo e indeseado. Al extenderse por mí como un incendio forestal, me aparté rápidamente. Puedo caminar, entonces caminaré, dijo señalando el ascensor, pero capté la ligera curva de su boca, como si supiera exactamente lo que ese contacto me había hecho. Caminé, forzando mi columna a mantenerse recta, negándome a dejar que viera lo mucho que temblaba. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de nosotros y Ayesio pulsó el botón de la última planta. Subimos en silencio, pero no era un silencio vacío. Era el tipo de silencio que se clavaba en mi piel, que me hacía hiperconsciente de cada respiración, de cada centímetro de espacio entre nosotros. Podía sentir cómo me observaba, esa mirada oscura y evaluadora que catalogaba cada detalle. La bata que aún llevaba puesta de mi turno, la sangre seca en mi sien, la forma en que no podía controlar mi respiración. Cometí el error de mirarlo. Él ya me estaba mirando y su expresión era indescifrable, pero sus ojos se enfocaron por completo durante un segundo. Solo un segundo. Algo brilló allí, algo que parecía casi hambre antes de que lo ocultara. Se me secó la garganta. «¿Tienes miedo?», dijo en voz baja. «No soy mentirosa». Las puertas del ascensor se abrieron directamente en un ático. Todo líneas limpias y madera oscura y ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Era hermoso y frío, exactamente el tipo de lugar que esperaba que tuviera. «Siéntate», dijo Ayesio, señalando el sofá de cuero. «Prefiero quedarme de pie». Celeste se quitó la chaqueta y la colgó sobre una silla, con movimientos precisos y económicos. Lo observé sin querer. La forma en que se movían sus hombros bajo la camisa, la fuerza controlada en cada gesto. Se giró y me pilló mirándolo. «Siéntate, estás sangrando en mi suelo». Bajé la mirada, sintiendo cómo se me enrojecía la cara. Tenía razón. Pequeñas gotas de sangre habían caído de mi sien sobre el suelo de madera. Me senté. Desapareció en otra habitación y volvió con un botiquín de primeros auxilios que dejó sobre la mesa de centro. Luego se agachó frente a mí, con la cara a la altura de la mía, y dejé de respirar. Tan cerca, podía ver la tenue cicatriz en su sien, el tono exacto de marrón de sus ojos, casi negros con esta luz, la forma en que su cabello caía ligeramente hacia adelante cuando inclinaba la cabeza. «Quédate quieta», dijo.
Puedo hacerlo yo mismo. Sé que puedes. Abrió una toallita con alcohol y capté su aroma, cedro y algo más oscuro. Algo que hizo que mi pulso se acelerara traicioneramente. Pero vas a dejarme hacerlo de todos modos. ¿Por qué? Porque necesito ver cuánto daño tenemos entre manos. Me limpió el corte. Su tacto era sorprendentemente suave. Sus dedos eran cálidos contra mi piel, firmes y cuidadosos, y tuve que obligarme a no inclinarme hacia ellos. Y porque necesitas entender algo ahora mismo, ahora estás en mi mundo, mis reglas. Y la primera regla es que no discutas conmigo cuando intento ayudarte. ¿Ayudarme? Me reí con amargura. ¿Eso es lo que es esto? Sí. Me puso una tirita, con los dedos demorándose un poco más de lo necesario. Lo creas o no, no lo creo. No pasa nada. Se sentó sobre los talones, estudiándome con una intensidad que me hacía sentir transparente. No se requiere creer, se requiere obedecer. No soy una de tus empleadas. No, no lo eres. Su mirada se posó en mi boca, lenta, deliberada, como si quisiera que me diera cuenta. Mis labios se separaron involuntariamente y sus ojos se oscurecieron antes de volver a los míos. Eres algo completamente diferente. El aire entre nosotros se sentía cargado, peligroso. ¿Qué se supone que significa eso? Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía. Significa que aún no lo he decidido. Se levantó y se dirigió a la barra, y pude volver a respirar. Sirvió 2 vasos de algo ámbar, de espaldas a mí, y aproveché el momento para recomponerme. Pero lo decidiremos juntos. Me entregó un vaso. No bebí. Haz tus preguntas, le dije. ¿Cuánto tiempo llevas siendo enfermera de urgencias? 4 años. Y antes de eso, obtuve mi título de enfermería, trabajé en una clínica y me di cuenta de que odiaba la previsibilidad. Lo miré a los ojos. Me gusta el caos, la presión, que cada turno sea diferente. Te gusta que te necesiten. Me gusta ser útil. Su boca se curvó ligeramente. Es una distinción interesante, ¿verdad? La mayoría de la gente no sabe la diferencia. Dio un sorbo a su bebida, sin apartar la mirada de mí. El peso de su atención era casi físico. ¿Qué más te gusta de la enfermería? ¿De cualquier cosa? No respondí de inmediato. Me pareció una trampa, como si estuviera buscando algo específico, pero no podía averiguar qué. Me gusta resolver problemas, dije finalmente. Me gusta saber que he mejorado un poco el peor día de alguien. Me gusta... Me detuve. Te gusta el control, concluyó. Te gusta saber que si haces todo bien, puedes salvar a alguien. ¿Y qué hay de malo en eso? Nada. Dejó su vaso sobre la mesa. Es exactamente lo que necesito. ¿Para qué? Tengo un problema, dijo Alessio. En el hospital donde trabajas, se me encogió el estómago. ¿Pero qué tipo de problema? Del tipo en el que personas que no deberían tener acceso lo tienen. En fin, se alteran historiales médicos, desaparecen medicamentos, se corrompen convenientemente las grabaciones de seguridad. Se apoyó en la barra con una postura relajada, pero con la mirada aguda. Alguien dentro de ese hospital está vendiendo información y suministros a personas que hacen daño a otros con ellos. ¿Y quieres que te ayude a descubrir quién es? Quiero que hagas lo que ya haces. Prestar atención, fijarte en los patrones, hacer preguntas. Inclinó ligeramente la cabeza. A cambio, me aseguraré de que David Kramer no se acerque nunca más a ti. ¿Cómo? Eso no es asunto tuyo. Sí lo es si vas a matarlo. No voy a matarlo. La voz de Alessio era plana, definitiva. Yo no mato a la gente celeste. Los arruino financieramente, legalmente, socialmente. Les quito todo lo que les importa hasta que desean no haber oído nunca mi nombre. Se apartó de la barra. Tu acosador será tratado de forma discreta, permanente, y podrás volver a tu vida. Mi vida en la que te espío, tu vida en la que mantienes a la gente a salvo. Se acercó y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Se detuvo justo dentro de mi espacio personal, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba, pero sin tocarme, probando. ¿No es eso lo que quieres? Asegurarte de que nadie más resulte herido. Mi corazón latía con fuerza. No me manipules. No lo estoy haciendo. Te estoy ofreciendo una opción. Su voz se volvió más grave, íntima. Puedes marcharte de aquí ahora mismo, volver a tu apartamento comprometido, esperar que la policía te tome en serio algún día, o rezar para que David se aburra antes de hacer algo peor que seguirte. Hizo una pausa, con la mirada fija en la mía.
o puedes quedarte y trabajar conmigo. Déjame darte los recursos y la protección que necesitas mientras me ayudas a solucionar un problema que está matando a gente. Y si digo que no, haré que alguien te acompañe a casa. Algo brilló en su rostro, frustración tal vez, o algo más oscuro, pero ambos sabemos que no vas a decir que no. Tenía razón, odiaba que tuviera razón. Quiero condiciones, dije. Por supuesto que sí, me quedo con mi teléfono, contactaré con mi familia cuando quiera. Nadie les tocará, ni tú, ni tu gente, ni nadie. De acuerdo, no me acostaré contigo. Algo brilló en sus ojos. Diversión, un desafío. No te lo he pedido. Estoy aclarando los límites. Tomaré nota. Dio un paso atrás, pero lentamente, como si le costara poner distancia entre nosotros. ¿Algo más? Mi licencia de enfermería, mi trabajo, mi reputación. Me puse frente a él, a la altura de sus ojos. Tú proteges eso. Si esto sale mal, si me descubren, si alguien se entera, te aseguras de que no lo pierda todo. Hecho. Así de fácil. Así de fácil. Extendió la mano. ¿Tenemos un trato? Miré su mano. Fuerte, firme, expectante. El recuerdo de esos dedos en mi cara momentos antes pasó por mi mente. Pensé en la sonrisa de David bajo la luz de la farola. Pensé en mi apartamento saqueado, que aún no había visto, pero que sabía que encontraría. Pensé en la forma en que Ayesio había dicho, «Ahora estás en mi mundo», como si fuera inevitable. Le estreché la mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, firmes y cálidos, y por un segundo sentí el eco de todo lo que habíamos sido antes de que me marchara. Su pulgar rozó una vez mis nudillos, deliberado, posesivo, antes de soltarme y dar un paso atrás. De nuevo todo negocios, pero su respiración había cambiado ligeramente. «Han entrado en tu apartamento hace 3 horas», dijo, controlando cuidadosamente su voz. «Mañana enviaré a alguien a recoger tus cosas esenciales. Esta noche te quedarás aquí». Las palabras me golpearon como agua fría. «Lo sabías incluso antes de que me subiera a tu coche. Lo sabías. He estado vigilando a David Kramer desde la primera vez que apareció fuera de tu edificio». La expresión de Ayesio era fría y clínica. Sabía que iba a intensificarse, solo que no sabía cuándo. ¿Por qué? La palabra salió entrecortada. ¿Por qué me vigilabas? Se volvió hacia las ventanas, su reflejo oscuro contra las luces de la ciudad. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de cosas no dichas. Y cuando finalmente volvió a mirarme, sus ojos eran fríos, seguros y absolutamente despiadados. «Porque eres mía, Celeste. Siempre lo has sido». Su voz era tranquila, definitiva, y yo protejo lo que es mío. Me desperté en un silencio desconocido, sin ruido de tráfico, sin televisores de vecinos tras las finas paredes, sin radiadores haciendo ruido al encenderse, solo un silencio limpio y caro que me parecía extraño. Abrí los ojos en una habitación de invitados más grande que todo mi apartamento. Paredes gris pizarra, ropa de cama blanca que parecía nunca haber sido usada. Una ventana con vistas a la ciudad. La luz del amanecer empezaba a filtrarse. Y mi bata de la noche anterior, doblada cuidadosamente sobre una silla en la que definitivamente yo no la había dejado. Alguien había estado aquí mientras dormía. Mi corazón se aceleró cuando me senté. Me subí la sábana, aunque todavía llevaba la camiseta y los pantalones cortos que había encontrado en la cómoda la noche anterior. La puerta estaba cerrada, con llave por dentro. Lo comprobé 2 veces antes de dormirme, pero aún así cogí mi teléfono de la mesita de noche. 6:30 de la mañana, 15 llamadas perdidas de mi hermana. Una docena de mensajes preguntándome dónde estaba, si estaba bien, por qué no contestaba. Escribí una respuesta. «Estoy bien. Tuve que salir del apartamento. Te llamaremos más tarde». Pero antes de que pudiera enviarlo, la puerta se abrió. Ayesio estaba en la entrada, ya vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca impecable, con 2 tazas de café en la mano. Parecía descansado y controlado, completamente a gusto, de una forma que me hizo darme cuenta de que yo seguía en la cama, con el pelo revuelto y el miedo del día anterior aún pegado a la piel. «Estás despierta», dijo, «y estabas en mi habitación. Te traje ropa». Entró sin esperar permiso y dejó una taza en la mesita de noche. Y necesitaba comprobar que seguías respirando. Eso no es tranquilizador. No pretendía hacerlo. Se apoyó en la cómoda, con el café en la mano, mirándome con esa fijación constante
que me hacía querer taparme la cabeza con las sábanas. Tenemos que hablar sobre lo de hoy. Tengo que llamar a mi hermana después de hablar. A Yesio, ella está bien. He mandado a alguien a ver cómo estaba esta mañana. No hay rastro de David cerca de su edificio. Dio un sorbo de café, sin inmutarse por mi mirada. Pero no le vas a decir dónde estás. Todavía no. Se preocupará. Ya está preocupada. La cuestión es si prefieres que esté preocupada y a salvo o informada y potencialmente seguida. Dejó la taza sobre la mesa, pero David se precipitó más de lo que esperaba anoche. Eso me dice que está desesperado. La gente desesperada comete errores, pero también toma decisiones peligrosas. Odiaba que tuviera razón. ¿Qué quieres que le diga? ¿Que te estás quedando con un amigo? ¿Que estás a salvo? ¿Que se lo explicarás todo cuando puedas? No apartó los ojos de mí. Y luego te vas a vestir, desayunar y escuchar con mucha atención lo que necesito que hagas hoy. Tengo turno en el hospital. Lo sé. De 2 a 10 de la noche. El hecho de que supiera mi horario no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. Lo que nos da 7 horas para prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para tu primera prueba real. Se apartó de la cómoda y se acercó a la cama, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Lo suficientemente cerca como para volver a percibir su aroma. Cedro y algo más oscuro que me revolvió el estómago. Hoy volverás al hospital. Trabajarás en tu turno como si nada pasara. Y mientras estés allí, vas a ayudarme a identificar quién ha estado vendiendo acceso a zonas restringidas. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Quieres que espíe a mis compañeros de trabajo? Quiero que observes. Presta atención a quién va a dónde, quién tiene acceso que no debería tener, quién hace preguntas para las que no necesita respuestas. Cruzó los brazos y me encontré mirando fijamente sus antebrazos. La forma en que se había remangado las mangas hasta justo debajo de los codos, la fuerza de sus muñecas, el poder controlado en cada movimiento. Forcé mis ojos a volver a su rostro. Ya haces esto de forma natural. Lees a las personas, notas patrones y solo te pido que los anotes. Y si me descubren, tú no lo harás. No puedes garantizar eso. No, admitió, pero puedo garantizar lo que pasará si no me ayudas. Más gente saldrá herida. Se desviarán más medicamentos. Se venderá más información de pacientes a personas que la utilizarán para extorsionar, chantajear o cosas peores. Hizo una pausa. ¿Es eso lo que quieres? Eso no es justo. Nada de esto es justo. Su voz era ahora dura, puramente profesional. Pero es la situación en la que nos encontramos y tú accediste al ayudar. Entonces, ¿vas a cumplir tu parte o tengo que encontrar otra forma de protegerte mientras la gente sigue muriendo? Las palabras me golpearon como una bofetada. Aparté las sábanas y me levanté, obligándole a dar un paso atrás. No te atrevas a echarme eso en cara. No te estoy echando en cara nada que no sea ya así. Se mantuvo firme, con una expresión indescifrable, sabiendo que lo que está pasando está mal. Sabes que hay gente que está sufriendo, y sabes que estás en posición de ayudar a detenerlo. Sus ojos buscaron los míos. Entonces, ¿qué vas a hacer, Celeste? Quería discutir, decirle que me estaba manipulando, que estaba utilizando mi propia ética en mi contra, que estaba enredando todo en un nudo que yo no podía deshacer. Pero no se equivocaba. Había gente que estaba sufriendo y si yo podía ayudar a detenerlo, bien, dije. Dime lo que necesitas. Algo brilló en su expresión. Satisfacción, tal vez, o respeto. Vístete. Nos vemos en la cocina en 10 minutos. Se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí un momento, con el corazón acelerado, antes de coger la ropa que había dejado y dirigirme a la ducha. 10 minutos más tarde, lo encontré en una cocina que parecía sacada de una revista. Encimeras de mármol, electrodomésticos de acero inoxidable y ni un solo indicio de que alguien hubiera cocinado allí. Había preparado el desayuno. Fruta, tostadas, huevos aún calientes. Siéntate, dijo, mientras servía más café. Me senté. ¿De dónde has sacado la ropa? He pedido a alguien que recoja tus cosas de tu apartamento esta mañana temprano. ¿Has hecho que alguien entrara en mi apartamento? He hecho que alguien recoja tus pertenencias de un lugar que ya estaba comprometido. Puso el café delante de mí y yo observé sus manos, la forma en que sus dedos rodeaban la taza, firmes y seguras.
El tipo de manos que podían ser suaves o devastadoras, dependiendo de su estado de ánimo. Aparté la mirada rápidamente. Se ha notificado a tu casero que estarás fuera unas semanas. Tu alquiler está pagado hasta el mes que viene. Tu correo se está reenviando a un lugar seguro. Lo miré fijamente. ¿Hiciste todo eso esta mañana? Lo hice todo anoche mientras dormías. Se sentó frente a mí, con una tableta en la mano. No pierdo el tiempo, Celeste. Y tú tampoco deberías hacerlo. Come. Cogí una tostada solo para tener algo que hacer con las manos. ¿Qué es exactamente lo que estoy buscando hoy? Patrones. Abrió lo que parecía un calendario en la tableta. En los últimos 3 meses, ha habido 5 incidentes de desvío de medicamentos de la farmacia de tu hospital. Todas eran sustancias controladas. Todas durante el segundo turno, que es tu turno. Se me quitó el apetito. ¿Crees que alguien de mi turno está robando medicamentos? Sé que alguien lo está haciendo. Lo que no sé es quién ni cómo están burlando los protocolos de seguridad. Giró la tableta hacia mí. Todos los medicamentos desviados requerían la verificación de 2 personas, acceso biométrico y registro digital. Pero, de alguna manera, los registros muestran que todo se gestionó correctamente, aunque los medicamentos nunca llegaron a los pacientes. Alguien está alterando los registros o alguien tiene acceso que no debería tener. Abrió otra pantalla. Necesito que prestes atención a quien accede a la sala de medicamentos durante tu turno. ¿Quién entra solo cuando no debería? ¿Quién pasa más tiempo del necesario? ¿Quién está nervioso, apurado o demasiado cómodo? Son muchas personas. Entonces, reduce la lista. Sus ojos se encontraron con los míos, agudos y expectantes. Eres buena en esto, Celeste. Lo demostraste anoche. Mantuviste la calma bajo presión. Hiciste las preguntas correctas. Negociaste los términos incluso cuando estabas aterrorizada. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Confía en tus instintos, y si algo te parece mal, probablemente lo sea. ¿Y qué hago cuando encuentro algo? Envíame un mensaje de texto inmediatamente. No te enfrentes a nadie. No intentes manejarlo tú sola. Solo observa e informa. Deslizó un teléfono nuevo por la mesa. Este es tuyo. Es seguro. Mi número ya está programado. Úsalo. Cogí el teléfono. Era elegante, caro, completamente innecesario. Tengo un teléfono. Tienes un teléfono que David podría haber clonado o rastreado. Asintió con la cabeza hacia el nuevo. Ese está limpio. Úsalo. Quería discutir, pero volvía a tener razón. Odiaba lo a menudo que tenía razón. Hay una cosa más, dijo Alessio, bajando la voz. David va a hacer algo hoy. Se me heló la sangre. ¿Cómo lo sabes? Porque entró en tu apartamento buscando algo específico. Cuando no lo encontró, pasó a la acción. Y eso significa que está desesperado. Y la gente desesperada no espera. Me miró fijamente. Sabe dónde trabajas. Conoce tu horario. Y sabe que el hospital es un lugar público donde puede acercarse a ti sin levantar sospechas. Entonces, ¿qué hago? No te involucres. No vayas a ningún sitio sola. Quédate en zonas concurridas. Y si lo ves, aléjate y llámame inmediatamente. Su expresión se endureció. Pondré a gente vigilando, pero no pueden estar en todas partes. Tienes que ser inteligente. Siempre soy inteligente. Lo sé. Su boca se curvó ligeramente. Por eso te elegí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, más pesadas de lo que deberían. Dejé mi tostada. Había perdido completamente el apetito. Tú no me elegiste. Yo choqué contra tu coche por accidente. ¿Verdad? Él ladeó la cabeza y me miró con esa inquietante concentración. Víctor, ¿corriste hacia el único lugar donde sabías que estarías a salvo, aunque no quisieras admitirlo? Se me hizo un nudo en la garganta. Eso no es cierto. Podrías haber entrado en cualquier edificio, cualquier tienda, cualquier multitud. Su voz era tranquila, segura. Pero elegiste mi coche, Celeste. Me elegiste a mí. No sabía que era tu coche. ¿Estás segura de eso? Lo estaba. Tenía que estarlo. Porque la alternativa de que una parte de mí lo hubiera reconocido, hubiera sabido que era él, se hubiera lanzado deliberadamente a su mundo de nuevo, era demasiado peligrosa como para considerarla. Me levanté bruscamente. Tengo que prepararme para mi turno. Una cosa más, él también se levantó, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño dispositivo plateado del tamaño de una moneda de 25 centavos. Esto es un localizador. Llévalo siempre contigo. Ni hablar, Celeste, le dije.
No, no voy a ir por ahí con un localizador. Eso no formaba parte de nuestro acuerdo. Nuestro trato era que yo te mantuviera a salvo. Rodeó la mesa, acortando la distancia entre nosotros. No puedo hacerlo si no sé dónde estás. Entonces supongo que tendrás que confiar en que me mantendré a salvo por mi cuenta. La confianza no es el problema. Lo es la logística. Me tendió el localizador, con expresión impasible. Tómalo. No, estás siendo irrazonable. Estoy estableciendo límites. Hay una diferencia. Crucé los brazos, obligándome a sostener su mirada, a pesar de que ahora estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba. ¿Quieres que te ayude? Bien, pero no voy a llevar un dispositivo de rastreo como si fuera algún tipo de activo que necesitas vigilar. Algo cambió en su expresión. La frustración se convirtió en algo más oscuro, algo que parecía casi admiración. ¿Sabes? La mayoría de la gente no me dice que no. Yo no soy como la mayoría de la gente. No. Su voz se volvió más grave y áspera, y la sentí como un contacto físico que me recorría la espalda. Realmente no lo eres. El aire entre nosotros cambió, se volvió tenso. Estaba tan cerca que podía ver el color exacto de sus ojos. No eran del todo negros, sino de un marrón oscuro con destellos ámbar cerca del centro. Lo suficientemente cerca como para notar que su respiración había cambiado, era ligeramente más profunda que antes. Lo suficientemente cerca como para que, cuando cambió el peso de su cuerpo, volviera a percibir ese aroma a cedro y tuviera que luchar contra el impulso de inclinarme hacia él. Me di cuenta de que estaba mirando fijamente su boca. Cuando había empezado a hacerlo, sus ojos se oscurecieron, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. El rastreador se queda, dije, forzando mi voz para que sonara firme a pesar de que mi pulso se aceleraba. O me voy. Durante un largo momento, se limitó a mirarme, o bajó la mirada hacia mi boca, de forma deliberada e inequívoca, y mis labios se separaron involuntariamente. Sentí un calor en la parte baja del estómago. Odiaba que mi cuerpo me traicionara así. Odiaba querer que acortara los últimos centímetros que nos separaban. Odiaba que una parte de mí se preguntara qué pasaría si simplemente... Dio un paso atrás y se guardó el dispositivo en el bolsillo. Bien, pero compruébalo cada 2 horas, sin excepciones. Podía volver a respirar. Cada 3 horas. 2, 2:30. Su boca se crispó. Trato hecho. El hospital era un caos cuando llegué para mi turno. 3 ambulancias en la bahía, una sala de espera llena de gente que parecía llevar allí desde el amanecer, y el sonido de alguien gritando en triaje. Era exactamente el tipo de desastre controlado en el que yo era buena. Y por primera vez desde la noche anterior, sentí que podía respirar. Celeste, mi enfermera jefe, Patricia, me hizo señas para que me acercara. Gracias a Dios que nos estamos ahogando. Te necesito en la sala de traumatología 2. Va a llegar un accidente de tráfico. Llegará en 3 minutos. Cogí mi estetoscopio y me dirigí a la sala. La memoria muscular tomó el control. Esto sabía hacerlo. Esto tenía sentido. Las siguientes 2 horas fueron una vorágine de sangre, constantes vitales y decisiones rápidas que no dejaban espacio para pensar en Alessio o David o en nada más que no fuera el paciente que tenía delante. Cuando tuve un momento para respirar, eran casi las 5 de la tarde y me había olvidado por completo de registrarme. Mi bolsillo vibró. El nuevo teléfono. Llegas tarde. Entré en la sala de descanso y le respondí. La atención al paciente es lo primero. Su respuesta fue inmediata. Registrarse significa registrarse. No cuando te conviene. Estoy bien. No hay señales de problemas. Esa no es la cuestión. Volví a meter el teléfono en el bolsillo. Una irritación ardiente. Él no podía dictar cada momento de mi día. ¿Trato o no trato? Celeste. Me giré y vi al Dr. Rain de pie en la puerta, con expresión tensa. Tenemos que hablar. Se me hizo un nudo en el estómago. Sobre el informe de incidente presentado contra ti esta mañana. Cerró la puerta detrás de él. Recursos Humanos quiere verte después de tu turno. ¿Qué informe de incidente? Una queja anónima. Afirma que has estado distraída, cometiendo errores de juicio, mostrando signos de inestabilidad. Sus ojos eran amables, pero preocupados. ¿Va todo bien? Porque si estás pasando por algo, yo no estoy distraído. No he cometido ningún error. Mi mente se aceleró. ¿Quién presentó la queja? Es anónima, pero RR, HH.
Se toma estas cosas muy en serio, especialmente cuando afectan a la seguridad de los pacientes. Dudó. Van a querer revisar tus últimos informes. Quizás te sugiera una evaluación de aptitud para el trabajo, David. El cabrón había presentado una queja contra mí. Hablaré con RRHH, dije, manteniendo la voz tranquila, aunque la rabia se acumulaba en mi pecho. Pero no he hecho nada malo. Te creo, pero ya sabes cómo funciona esto. Una vez que se presenta una queja, hay que seguir el proceso. Me apretó el hombro brevemente. Prepárate para las preguntas. Se marchó y yo me quedé allí temblando de rabia. David no solo me acosaba, intentaba destruir mi carrera, mi credibilidad, todo por lo que había trabajado. Saqué el teléfono y le envié un mensaje a Alessio. Tenemos un problema. La respuesta llegó en segundos. Habla ahora. Llamé. Contestó al primer tono. ¿Qué ha pasado? Su voz era aguda, concentrada. David ha presentado una denuncia anónima contra mí ante Recursos Humanos. Afirma que soy inestable, que cometo errores. Mantuve la voz baja. Soy consciente de que hay gente pasando por el pasillo. Quieren revisar mis gráficos. Quizás forzar una evaluación psiquiátrica. Silencio al otro lado de la línea. Entonces está escalando. Me he dado cuenta. Mantén la calma. No hables con RRHH hasta que tenga a alguien allí contigo. No necesito a Celeste. Su voz cortó mi protesta, y pude imaginarlo exactamente de pie en algún lugar privado. Esa intensidad se centró por completo en mí a través del teléfono. Esto es exactamente lo que quiere. Está tratando de aislarte, de hacerte parecer poco fiable para que, cuando dé su próximo paso, nadie te crea. Una pausa. Déjame ayudarte. Cerré los ojos, odiando necesitarlo. Bien, perfecto. Termina tu turno. Documenta todo lo que hagas. Cada paciente, cada medicación, cada decisión. Haré que un abogado se reúna contigo en Recursos Humanos. Un abogado que me hará parecer protegida. Como te hará parecer protegida a ti. Su voz se suavizó ligeramente. Confía en mí. No confío en ti. Sí que confías. Por eso me has llamado. Podía oír algo de fondo. Voces. Movimiento. Voy a enviar a alguien para que te vigile durante el resto de tu turno. No discutas, Alessio. Sin discusiones. En esto no. La línea se quedó en silencio durante un momento, y cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más íntima. No va a ganar, Celeste. No se lo permitiré. La certeza en su voz me provocó una extraña sensación en el pecho. Me hizo querer creerle. Me hizo querer apoyarme en esa protección, a pesar de que había pasado 2 años aprendiendo a valerme por mí misma. ¿Por qué te importa tanto?, le pregunté en voz baja. Porque ahora eres mía y tengo que protegerte. Las palabras eran objetivas, absolutas, y no dejo que nadie haga daño a lo que es mío. Colgó antes de que pudiera responder, y yo me quedé allí con el teléfono pegado a la oreja. Mi corazón hacía algo complicado y peligroso en mi pecho. El resto de mi turno se me hizo eterno. Cada vez que alguien me miraba, me preguntaba si se habían enterado de la queja. Cada vez que cogía un medicamento, comprobaba 3 veces la documentación. Y cada vez que doblaba una esquina, me preparaba para ver la cara de David. Pero él no aparecía, lo que de alguna manera lo hacía aún peor. A las 7 de la tarde, estaba reponiendo suministros en la sala de medicamentos cuando noté algo extraño. El registro mostraba que Sara Martínez, una de nuestras enfermeras más nuevas, había tenido acceso al armario de sustancias controladas 2 veces en la última hora, pero yo había estado observando el tablero y ninguno de esos medicamentos. Comprobé las marcas de tiempo y ambas entradas mostraban la verificación adecuada de 2 personas, pero yo era quien supuestamente había verificado la segunda entrada y definitivamente no había estado en esa sala en ese momento. Mis manos aún estaban sobre la hoja de inventario. Alguien estaba utilizando mis credenciales. Saqué el teléfono y tomé fotos de las entradas del registro. Luego se las envié por mensaje de texto a Alessio. Encontré algo. Alguien está utilizando mi firma biométrica para acceder a los medicamentos. La respuesta fue inmediata. No toques nada más. Sal de la sala ahora mismo. Salí de la sala de medicamentos con el corazón latiéndome con fuerza. Ya no se trataba solo de encontrar la filtración. Alguien me había tendido una trampa, utilizando mi acceso para cubrir sus huellas. Y si Recursos Humanos ya me estaba investigando, Celeste. Me di la vuelta y vi a Sara allí de pie,
con una sonrisa amistosa, pero con una mirada demasiado penetrante. ¿Va todo bien? Está pálida. Sí, estoy bien. Solo estoy ocupada. Pasé junto a ella y me dirigí a la sala de enfermeras. Espera. Su mano se cerró alrededor de mi brazo, con suavidad pero con firmeza. Quería hablar contigo de algo. Bajé la mirada hacia su mano y luego volví a mirarla a la cara. ¿Puede esperar? Tengo un paciente. Solo será un segundo. Miró a su alrededor y luego bajó la voz. Me he enterado de la queja de recursos humanos. Qué mal. ¿Cómo te has enterado? La gente habla. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Solo quería que supieras que si necesitas a alguien que te respalde, estaré encantada de ayudarte. Las enfermeras tenemos que apoyarnos unas a otras, ¿no? Todo mi cuerpo se enfrió y se puso en alerta. Es muy amable por tu parte. Por supuesto. Me apretó el brazo una vez antes de soltarme. Si necesitas algo, solo tienes que decírmelo. Se alejó y yo me quedé allí procesando la información. Sarah se había ofrecido a ayudarme. Sarah, cuyo nombre aparecía en esos registros. Sarah, que se había mostrado demasiado ansiosa por hablar conmigo justo después de que yo descubriera la discrepancia. Le envié un mensaje a Alessio. Sarah Martínez, esa es tu filtración. Su respuesta me dejó sin aliento. Bien, ahora sal de ese hospital. Mi conductor te espera en la entrada sur. Muévete. 20 minutos más tarde, estaba en la parte trasera de un sedán negro, dirigiéndome hacia el edificio de Alessio. Había salido temprano alegando una migraña, lo cual no era del todo mentira, dada la tensión que sentía detrás de los ojos. El conductor no habló, no se presentó, solo condujo con la misma precisión controlada que Alessio aplicaba a todo lo que hacía. Cuando entramos en el garaje, Alessio estaba esperando. Él mismo me abrió la puerta y me miró rápida y minuciosamente, como si estuviera comprobando si tenía algún daño. ¿Estás bien? Estoy bien. Frustrada, pero bien. Salí del coche, llevando mi bolso conmigo. Sarah Martínez es tu filtración. Aún no sé cómo lo está haciendo, pero está utilizando mis credenciales para cubrir su acceso. Y se acercó a mí justo después de que encontrara las pruebas, tratando de posicionarse como mi aliada. Inteligente. Me guió hacia el ascensor, con la mano en la parte baja de mi espalda, protectora, posesiva, completamente innecesaria, pero de alguna manera tranquilizadora. El calor de su palma quemaba a través de mi bata y yo era muy consciente de cada punto de contacto, lo que significa que ella sabe que eres una amenaza o que simplemente estás siendo cautelosa. Nadie es simplemente nada en este mundo. Las puertas del ascensor se cerraron y él finalmente retiró la mano. Inmediatamente eché de menos el calor. Hoy lo has hecho bien, solo he mirado un registro. Has mirado un registro, has reconocido un patrón, lo has relacionado con un problema mayor y has identificado la fuente. Todo ello mientras eras el objetivo activo tanto de un acosador como de alguien que intentaba tenderte una trampa. Su boca se curvó ligeramente y me encontré mirándola de nuevo. La forma en que sus labios formaban las palabras, ese atisbo de algo casi parecido al orgullo. Eso no es cualquier cosa, Celeste. Es exactamente lo que necesitaba. Algo cálido se extendió por mi pecho ante su aprobación, e inmediatamente me odié por ello. No necesitaba su validación. No la quería. Mentirosa. La quería absolutamente. Incluso la ansiaba. Y eso era peligroso. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, apartando la mirada de su boca. Ahora verificaré tus hallazgos, elaboraré un informe y luego me ocuparé de Sarah Martínez, de manera que se asegure que nunca vuelva a hacer daño a otro paciente. El ascensor se abrió en su ático y me indicó que entrara primero. Doran, no vuelvas al hospital hasta que esto se resuelva. No puedo dejar de trabajar. No vas a dejar de trabajar. Te tomarás unos días libres mientras Recursos Humanos investiga la denuncia. Se dirigió a la barra y yo observé sus movimientos. Económicos, controlados, cada gesto deliberado. Sirvió 2 vasos de agua y mis ojos se fijaron de nuevo en sus manos. Fuertes, capaces. El tipo de manos que podían destruir a alguien o sostenerlo con firmeza, dependiendo de lo que él decidiera. Ya he hablado con mi abogado. El viernes te reunirás con Recursos Humanos con representación legal. Para entonces, tendremos pruebas de que alguien estaba utilizando tus credenciales de forma fraudulenta. Y Sarah será arrestada por desvío de medicamentos, fraude y cualquier otra cosa que pueda achacarle. Me entregó un vaso y nuestros dedos se rozaron durante un segundo.
El contacto fue eléctrico, pero ese es mi problema, no el tuyo. Ella intentó incriminarme. Sé que su voz se volvió fría, y por eso su vida está a punto de volverse muy difícil. Debería haberme sentido mal por ella. Debería haber sentido algo más que una sombría satisfacción. Pero lo único en lo que podía pensar era en que había estado robando medicamentos. Medicamentos que deberían haber ido a parar a pacientes que los necesitaban, y utilizando mi nombre para hacerlo. Gracias, dije en voz baja. ¿Por qué? Por creerme, por ayudarme. Lo miré a los ojos y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento, por no hacerme afrontar esto sola. Algo cambió en su expresión. La dureza se suavizó ligeramente. Dejó su copa y se acercó, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ya no tienes que lidiar con nada sola, Celeste. Eso es lo que significa esta asociación. Eso es lo que somos. Socios. Somos algo. Ahora estaba cerca. Lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Lo suficientemente cerca como para poder ver el momento exacto en que sus pupilas se dilataron. La sutil tensión en sus hombros, como si se estuviera conteniendo. Todavía estoy averiguando exactamente qué. El aire entre nosotros se sentía eléctrico, peligroso. Mi respiración se aceleró y no podía apartar la mirada de él. No podía dar un paso atrás, aunque cada parte racional de mi cerebro me gritaba que debía hacerlo. Su mirada se posó en mi boca, lenta, deliberada, hambrienta, y el calor me inundó. Quería que me besara. Dios, ayúdame. Lo deseaba tanto que apenas podía pensar con claridad. Ayesio, mi teléfono real, no el seguro, vibró en mi bolsillo, rompiendo el momento. Lo saqué con manos temblorosas y se me revolvió el estómago. Número desconocido. No puedes esconderte de mí, Celeste. Sé dónde estás. Sé con quién estás. Y cuando él se aburra de ti, yo estaré esperando. Levanté la vista hacia Ayesio y algo en mi expresión hizo que su actitud cambiara por completo. El calor de sus ojos se convirtió en hielo. ¿Qué pasa? Me quitó el teléfono de las manos, leyó el mensaje y su rostro se volvió completamente frío. ¿Cuándo ha llegado? Ahora mismo. Ya se estaba moviendo, sacando su propio teléfono y dando órdenes a gritos a alguien al otro lado. Cierren el edificio. Revisen todas las imágenes de seguridad. Quiero saber si alguien la siguió. No puede entrar aquí, dije, tratando de convencerme a mí misma tanto como a él. Dijiste que este lugar era seguro. Lo es. Terminó la llamada y se volvió hacia mí. Su expresión está controlada, pero sus ojos arden, lo que significa que está fingiendo, tratando de asustarte. Está funcionando. Lo sé. Se acercó y esta vez, cuando levantó la mano para acariciarme la cara, no me aparté. Me incliné hacia él, desesperada por encontrar algo sólido a lo que aferrarme. Su pulgar rozó mi pómulo, suave y tranquilizador. Pero lo que dije iba en serio. Él no va a ganar. Voy a acabar con esto. ¿Cómo? Su sonrisa era fría y peligrosa, y absolutamente segura, haciéndolo desaparecer en todos los sentidos que importan. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Sabiendo que David estaba ahí fuera, en algún lugar, observando, esperando, siguiendo cada uno de mis movimientos como si fuera una presa que ya había marcado. Me tumbé en la habitación de invitados mirando al techo, con el teléfono agarrado en una mano, sobresaltándome con cada pequeño ruido. A las 3 de la mañana, se abrió mi puerta. Me incorporé rápidamente, con el corazón en un puño, pero solo era Ayesio, todavía vestido, con los ojos alerta, como si tampoco hubiera dormido. «¿Estás despierta?», dijo. «¿Te sorprende?» «No». Entró, dejando la puerta abierta tras de sí. «He estado vigilando la seguridad del edificio. No hay intrusos. Nadie te ha seguido. David está fingiendo. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque si supiera dónde estás, no te enviaría un mensaje». Ayesio se acercó a la ventana y miró a la calle, como ya había hecho probablemente una docena de veces esa noche. Actuaría. El mensaje es desesperación. Ha perdido tu rastro y está tratando de sacarte de tu escondite. Quería creerle. ¿Y si te equivocas? No me equivoco. Se volvió hacia mí y en la tenue luz del pasillo pude ver la tensión en sus hombros, la furia contenida en sus ojos. Pero tampoco voy a correr riesgos. No vas a ir a ningún sitio sola, ni al hospital, ni a ver a tu hermana, a ningún sitio.
¿Durante cuánto tiempo? Hasta que haya tratado con él. Alessio, esto no es negociable, Celeste. Su voz era dura, definitiva. Esta noche ha cruzado una línea, te ha amenazado directamente. Eso lo cambia todo. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho en el momento en que me dijiste su nombre. Cruzó los brazos, y me di cuenta de que tenía las manos tensas, los dedos flexionados, como si quisiera golpear algo. Voy a destruirlo sistemáticamente, por completo. Cuando haya terminado, David Kramer no tendrá trabajo, ni reputación, ni una sola persona que crea una palabra de lo que diga. Sin matarlo, confirmó. Pero deseará que lo hubiera hecho. La fría certeza de su voz debería haberme asustado. En cambio, hizo que algo feroz y agradecido floreciera en mi pecho, y por primera vez en semanas sentí que alguien estaba realmente de mi lado. «Vuelve a dormirte», dijo Alessio, suavizando ligeramente la voz. «Yo vigilaré. No puedo dormir. Inténtalo de todos modos. Aquí estás a salvo». Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. «Y Celeste, gracias por llamarme esta noche en lugar de intentar manejarlo sola». Se marchó antes de que pudiera responder, cerrando la puerta casi por completo, pero no del todo, como si quisiera poder oírme si lo necesitaba. Me recosté, con el corazón haciendo algo complicado en mi pecho, y me quedé mirando al techo hasta el amanecer. Por la mañana, Alessio tenía un plan. «Sara Martínez fue arrestada hace una hora», me dijo durante el desayuno. «Las cámaras de seguridad del hospital la muestran accediendo a la sala de medicamentos con credenciales falsificadas, incluidas las tuyas. La policía encontró medicamentos desviados en su apartamento. Se enfrenta a cargos federales. Dejé mi café tan rápido como pude. No pierdo el tiempo». Sacó algo de su tableta y me lo mostró. «Pero hay una complicación. Sarah afirma que trabajaba con otra persona. Alguien que le pagó para robar medicamentos y inculparte específicamente a ti». Se me revolvió el estómago. «David, eso es lo que yo también pensé, pero ella no lo nombra. Está pidiendo un trato. Inmunidad a cambio de información sobre una operación más grande». Sus ojos eran agudos, evaluadores, lo que significa que o bien ella está mintiendo para reducir su sentencia, o bien hay algo más grande sucediendo en ese hospital. ¿Crees que hay alguien más involucrado? Creo que David Kramer no tiene los recursos ni las conexiones para orquestar el desvío de medicamentos y el fraude de credenciales. Cerró la tableta, pero alguien tiene acceso a los sistemas del hospital, a los protocolos de seguridad y a suficiente dinero como para que a Sara le salga a cuenta. ¿Quién? Eso es lo que vamos a averiguar. Se levantó y cogió su chaqueta. «Vístete. Tenemos una reunión». «¿Con quién?» «Con alguien que puede decirnos exactamente hasta dónde llega esto». 30 minutos más tarde, estábamos en el coche de Alessio, rumbo al distrito financiero. No me dijo a dónde íbamos, solo mantuvo la vista en la carretera y la mano en la palanca de cambios, con los dedos marcando un ritmo impaciente. «¿Me vas a decir qué estamos haciendo?», le pregunté. «Vamos a reunirnos con el director financiero del hospital, Anthony Castellano». La voz de Alessio era monótona. «Lleva 2 años malversando dinero mediante facturas falsas y contratos de suministro. Tengo pruebas y hoy nos va a decir quién más está involucrado en el fraude con los medicamentos, o se lo entregaré todo al fiscal federal». Lo miré fijamente. «¿Has estado investigando las finanzas del hospital?» «He estado investigando a todos los que tienen relación con ese hospital desde el momento en que me contaste lo que estaba pasando». Me miró brevemente. «¿Creías que iba a confiar en otra persona para mantenerte a salvo?» Algo cálido y peligroso se extendió por mi pecho. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?» «Desde la noche en que te subiste a mi coche. Eso fue hace 2 días. Como he dicho, no pierdo el tiempo». Entró en un aparcamiento subterráneo debajo de un edificio de oficinas. «Castellano no sabe que te traigo. Eso es intencionado. Y quiero ver cómo reacciona cuando se dé cuenta de que eres la enfermera cuyas credenciales se utilizaron. Me estás utilizando como cebo. Te estoy utilizando como ventaja». Apagó el motor y se volvió hacia mí. «Todo lo que estoy haciendo ahora mismo es para protegerte y detener a las personas que están haciendo daño a los pacientes. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo?» Debería haber dicho que no. Debería haber exigido más información, insistido en conocer todos los detalles de su plan. Pero cuando lo miré a los ojos, oscuros e intensos y absolutamente fijos en mí, me encontré asintiendo con la cabeza. «Bien,
Levantó la mano y por un segundo pensé que iba a volver a tocarme la cara. En cambio, pasó por delante de mí para abrir la puerta. Quédate cerca de mí. No hables a menos que yo te lo diga. Y si algo te parece raro, sal inmediatamente. Ayesio, lo digo en serio, Celeste. Tu seguridad es lo primero. Siempre. La oficina de Anthony Castellaniano era toda de cristal y acero y obras de arte caras que probablemente significaban algo para la gente que entendía de esas cosas. El hombre tenía unos 50 años, iba bien vestido y tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos. Belly, dijo, levantándose para estrechar la mano de Alessio. No esperaba que trajeras a un invitado. Esta es Celeste Marroway, dijo Alessio con suavidad. Es enfermera de urgencias en el Mercy General. Pensé que debería escuchar lo que tienes que decir sobre la investigación del desvío de medicamentos. La sonrisa de Castiano se congeló. Sus ojos se posaron en mí y luego volvieron a Alessio. No sé de qué estás hablando. No. Alessio sacó su teléfono y lo dejó sobre la mesa entre ellos. Entonces déjame refrescarte la memoria. Durante los últimos 18 meses, has estado aprobando órdenes de compra falsas de sustancias controladas. Los medicamentos se entregan, se registran y luego se desvían antes de llegar a la farmacia. La diferencia se divide entre tú y quien quiera que dirija la operación en el hospital. Eso es absurdo. Yo nunca haría algo así. Sara Martínez ha sido detenida esta mañana, dije en voz baja. Ayesio me lanzó una mirada, pero yo continué. Ya está prestando declaración a la policía. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en darles tu nombre? Castellano palideció. No conozco a ninguna Sara Martínez. Tú aprobaste su contratación, dijo Ayesio. Aceleraste la verificación de antecedentes. Le diste credenciales a las que no debería haber tenido acceso. Se inclinó hacia adelante. Y le has estado pagando a través de una cuenta ficticia registrada a nombre de una de tus sociedades offshore. Tengo las transferencias. Tengo los correos electrónicos. Como tengo todo lo que necesito para hundirte, el director financiero se hundió en su silla. ¿Qué quieres? ¿Nombres? ¿Quién más está involucrado? ¿Quién dirige la operación? ¿Y quién te dijo que te centraras específicamente en Celeste? Centrarme en ella. Castano parecía genuinamente confundido. Ni siquiera sé quién es. Alguien utilizó sus credenciales para acceder a los medicamentos. Dije. Alguien presentó una denuncia falsa contra ella ante Recursos Humanos. Alguien está tratando de destruir su carrera. Mi voz era firme, fría. ¿Y nos vas a decir quién? No sé nada de eso. Miró entre nosotros, con el sudor brotando de su frente. ¿La operación de los medicamentos? Sí, está bien. Estuve involucrado, pero solo era por dinero. Nadie dijo nada sobre incriminar a una enfermera o presentar denuncias. Ayesio entrecerró los ojos. Entonces, ¿quién tendió la trampa a Sara Martínez con las credenciales de Celeste? No lo sé. Sara se encargaba ella misma de la logística de la planta. Yo solo aprobaba el papeleo y movía el dinero. Castiano respiraba ahora rápidamente, presa del pánico. Si alguien está atacando a tu enfermera, no viene del lado del hospital. Es algo personal. Se me heló la sangre. David, ¿quién? Castellano parecía perdido, pero Alessio se había quedado muy quieto. David Kramer pagó a Sara Martínez para que incriminara a Celeste, no como parte de tu plan de malversación, sino como una operación independiente. Te he dicho que no sé nada sobre... Cállate. Ayesio cogió su teléfono y hizo una llamada. Comprueba las finanzas de David Kramer. Todas ellas. Quiero saber si ha hecho algún pago importante en el último mes. Una pausa. Sí, ahora. Colgó y me miró. David no trabaja solo. No tiene los recursos para sobornar a una enfermera y coordinar un fraude de credenciales. Alguien le está ayudando. ¿Quién le ayudaría a hacerme daño? Alguien que se beneficie de que te desacrediten. La expresión de Alessio era dura, calculadora. Alguien que quiere que te vayas de ese hospital por razones que no tienen nada que ver con el desvío de medicamentos. Mi mente barajó rápidamente las posibilidades. La paciente cuyo marido denuncié, la exmujer de David, está bajo custodia supervisada. No tiene acceso a dinero ni recursos. Ayesio empezó a dar vueltas. Piensa, Celeste, ¿a quién más has contrariado? ¿Quién más tiene motivos para querer que te vayas? Y entonces lo comprendí. Frío, terrible y absolutamente cierto. El doctor Morrison, dije en voz baja. Ayesio dejó de dar vueltas. ¿Quién? El doctor Richard Morrison, jefe de medicina de urgencias.
Me temblaban las manos. Presenté una denuncia contra él hace 6 meses. Estaba alterando las historias clínicas de los pacientes para encubrir errores médicos. Tenía pruebas, pero Recursos Humanos lo ocultó porque él aporta importantes donaciones de la fundación de su familia. Y la fundación dona al hospital. Millones cada año. Miré a Ayesio a los ojos. Si me desacreditan, mi denuncia no servirá de nada. Él está protegido. Las donaciones siguen llegando. Ayesio se volvió hacia Castano. ¿Morrison forma parte de tu operación? No, es demasiado conocido, demasiado limpio. Castano dudó, pero su fundación forma parte del consejo del hospital. Y hace unos 2 meses empezó a hacer preguntas sobre la acreditación de las enfermeras y los protocolos de acceso. Todo encajó. Morrison se había puesto en contacto con David, tal vez a través de la investigación original sobre los abusos, tal vez a través de los rumores del hospital. Había encontrado a alguien que ya me odiaba, alguien lo suficientemente desesperado como para acosarme, y le había dado recursos, dinero, acceso o una forma de destruirme que parecía personal en lugar de profesional. Ese cabrón, susurré. Alesia ya se estaba moviendo. Nos vamos ahora mismo. Espera, dijo Castiano levantándose. ¿Qué pasa con nuestro trato? ¿Vas a cooperar plenamente con la investigación federal sobre el desvío de medicamentos? ¿Vas a proporcionar pruebas contra Sara Martínez y cualquier otra persona involucrada? Y a cambio, no haré públicos los archivos que demuestran que has estado malversando fondos de un hospital sin ánimo de lucro. La voz de Alessio era gélida. Pero si avisas a Morrison, a David o a cualquier otra persona de que vamos a por ellos, te destruiré personalmente. ¿Entendido? Castano asintió, derrotado. Alessio me agarró de la mano y me empujó hacia la puerta. Llegamos al ascensor antes de que empezara a temblar. Respira, dijo Alessio, con la mano aún envuelta alrededor de la mía. Solo respira. Morrison lo ha planeado todo. Ha utilizado a David como arma contra mí. Lo ha orquestado todo. El acoso, la denuncia, la incriminación, solo para encubrir sus propios errores. Mi voz se elevó. Está dispuesto a destruir toda mi carrera para protegerse a sí mismo. Lo sé. Y se va a salir con la suya porque su familia tiene dinero y yo solo soy una enfermera que hizo demasiadas preguntas. Celeste, Ayesio me giró para que lo mirara. Ahora tenía ambas manos sobre mis hombros. No se va a salir con la suya. Voy a hundirlo tan profundamente que nunca volverá a ejercer la medicina. Pero necesito que mantengas la calma y me dejes manejar esto. Número. Sus ojos se agudizaron. No, no voy a mantener la calma y no voy a dejar que manejes esto solo. Me aparté de él con la adrenalina y la furia inundando mi sistema. Morrison me utilizó. Convirtió mi queja sobre la seguridad de los pacientes en un arma contra mí. Puso a David tras de mí como un perro de caza. Y ahora está sentado en su oficina pensando que ha ganado. ¿Qué quieres hacer? Quiero atraparlo. Quiero que confiese ante las cámaras. Quiero que lo pierda todo, igual que él intentó hacerme perderlo todo a mí. Miré a Ayesio a los ojos. ¿Puedes ayudarme a hacerlo? Algo cambió en su expresión. No era sorpresa, era otra cosa. Algo que parecía casi orgullo. Sí, dijo simplemente, puedo ayudarte a hacerlo. Las puertas del ascensor se abrieron. Entramos y tan pronto como se cerraron las puertas, la adrenalina se desplomó y me di cuenta de lo cerca que estábamos, de que sus manos seguían sobre mis hombros, de que me miraba como si acabara de hacer algo extraordinario en lugar de simplemente exigir venganza. ¿Qué? Pregunté. Nada. Su voz era áspera. Solo eres... Se detuvo. ¿Solo soy qué? Exactamente lo que recordaba y completamente diferente al mismo tiempo. Sus manos se deslizaron por mis brazos lentamente, deliberadamente. Hace 2 años me habrías dejado encargarme de Morrison. Te habrías quedado callado y habrías confiado en mí para arreglarlo. Hace 2 años yo no sabía cómo luchar por mí misma. Y ahora sí sabes. Sus ojos eran oscuros, intensos. Es aterrador y perfecto. Y no puedo decidir si quiero encerrarte en algún lugar seguro o verte quemar el mundo entero. Se me cortó la respiración. Ayesio. El ascensor se detuvo bruscamente. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se estabilizaron. Estábamos entre 2 pisos. ¿Qué está pasando? Pregunté. Ayesio sacó su teléfono, comprobó algo y todo su cuerpo se puso rígido, como si alguien hubiera cortado la energía de este ascensor específicamente. David o Morrison.
Ya se estaba moviendo, presionando el botón de llamada de emergencia. No pasó nada. No vienen por nosotros. Se están asegurando de que no podamos llegar a ellos primero. El miedo se apoderó de mí. ¿Estamos atrapados? No por mucho tiempo. Hizo una llamada. Su voz era seca y controlada. Necesito un control manual del ascensor del edificio Castiano. Pisos del 8 al 12. Sí, estoy dentro. Una pausa. 5 minutos. Que sean 3. Colgó y se volvió hacia mí. Estamos bien. Mi gente nos sacará en 3 minutos. ¿Y luego qué? Luego nos movemos rápido. Morrison sabe que vamos a por él. Va a borrar sus huellas, destruir pruebas, quizá incluso huir. Flexionó las manos a los lados. Tenemos que llegar a él antes de que desaparezca. No huirá. Es demasiado arrogante. Ahora pensaba en voz alta. Las piezas del rompecabezas encajaban. Cree que está protegido. Cree que el dinero de su familia y su posición lo hacen intocable. Entonces usaremos eso en su contra. ¿Cómo? Le haremos creer que lo está. Le daremos información que lo haga sentir seguro. Y cuando se sienta cómodo, le tenderemos la trampa. Alessio se acercó y de repente el ascensor se sintió muy pequeño. Pero esto debe hacerse con cuidado. Un movimiento en falso y él enterrará las pruebas y sacrificará a David. Así que necesitamos pruebas de que Morrison estaba detrás de todo, no solo David. Exacto. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes conseguir que confiese si me das la información adecuada? Sí. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no era por miedo. ¿Por otra cosa? ¿Algo peligroso? ¿O puedo hacerle creer que estoy lo suficientemente desesperada como para negociar? Y cuando muestre sus cartas, grabaré cada palabra. Ahora estábamos muy cerca. El ascensor estaba caliente. El aire era denso. Pude ver el momento exacto en que su atención se desvió del plan hacia mí. La forma en que sus ojos se posaron en mi boca, el sutil cambio en su respiración. Celeste, su voz era áspera. No lo hagas. Puse mi mano sobre su pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza bajo mi palma. No me digas que es una mala idea. No me digas que debemos centrarnos en Morrison. No lo hagas. Me besó. O yo lo besé. Sinceramente, no sabría decir quién se movió primero. Solo que de repente su boca estaba sobre la mía y sus manos en mi pelo, y yo estaba presionada contra la pared del ascensor, con su cuerpo sólido y cálido contra mí. No fue suave, y fueron 2 años de deseo, lucha y huida que se estrellaron a la vez. Sus labios eran exigentes, posesivos, y yo le correspondí, agarrándole con fuerza la camisa, acercándole más a mí, besándole como si hubiera estado hambrienta de eso, y no lo hubiera sabido hasta ese momento. Él emitió un sonido grave con la garganta cuando le mordí el labio inferior, y entonces sus manos se posaron en mi cintura, levantándome ligeramente y aprisionándome con más fuerza contra la pared. Jadeé contra su boca, y él se aprovechó, profundizando el beso hasta que no pude pensar, no pude respirar, no pude hacer nada más que sentir. Sus labios se movieron hacia mi cuello, mi garganta, e incliné la cabeza hacia atrás para darle acceso. Esto es una idea terrible, logré decir. Lo sé. Me besó a lo largo de la clavícula, con las manos agarrándome las caderas con tanta fuerza que me dejó marcas. Pero dime que pare. No. Se apartó lo justo para mirarme, con los ojos oscuros y salvajes. Celeste, dije que no. Lo volvía a atraer hacia mí, besándolo de nuevo, volcando en ese beso toda mi frustración, mi miedo y mi deseo desesperado. Él respondió de inmediato, deslizando una mano hacia mi nuca y rodeándome la cintura con el otro brazo, como si intentara meterme dentro de su piel. El ascensor se sacudió y empezó a moverse. Nos separamos, ambos jadeando. El pelo de Alessio estaba revuelto por mis manos. Tenía los labios hinchados y me miraba como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. No hemos terminado, dijo con voz ronca. No, asentí. Realmente no. Las puertas del ascensor se abrieron en el nivel del aparcamiento. 2 miembros del equipo de seguridad de Alessio estaban allí de pie, evitando mirarnos. Señor, dijo uno de ellos, así que la anulación funcionó. Ya lo veo. Alessio salió y me tendió la mano. La cogí y él me atrajo hacia él, posesivo y protector a la vez. Situación de Morrison. Sigue en el hospital. No hay indicios de que sepa que vas a ir. Bien. Alessio me miró. ¿Lista para acabar con esto? Lo estaba.
Dios me ayudara. Estaba lista para acabar con todos los que intentaran hacerme daño. Y lo iba a hacer junto a este hombre peligroso, irritante y perfecto, que besaba como si luchara con todas sus fuerzas. Vamos, dije. Pasamos la siguiente hora en el coche de Alessio planeando cada detalle de la trampa. Llamaría a Morrison y le diría que estaba dispuesta a retirar mi denuncia a cambio de que se retirara la investigación de recursos humanos. Le haría creer que me había doblegado. Querrá reunirse en persona, dije. Hazlo para asegurarte de que hablo en serio. Eso es lo que esperamos. Alessio me entregó un pequeño dispositivo, un micrófono camuflado como un botón. Ponte esto, lo oiré todo, y en cuanto confirme su implicación con David, tendré suficiente para destruirlo legal, profesional y económicamente. ¿Y David? David será arrestado en cuanto tengamos la confesión de Morrison. Acoso, hostigamiento, conspiración para cometer fraude, amenazas criminales. Me aseguraré de que pase años en prisión. La voz de Alessio era fría. No volverá a acercarse a ti nunca más. Miré el micrófono que tenía en la mano. Era el momento en el que dejaba de ser la víctima y me convertía en la cazadora. Haz la llamada, dijo Alessio en voz baja. Marqué el número de Morrison, contestó al segundo tono. Doctor. Morrison, dije, conteniendo el temblor de mi voz. Soy Celeste Marowi y tenemos que hablar. Morrison accedió a reunirse conmigo en una cafetería a 3 manzanas del hospital. Un territorio neutral, lo suficientemente público como para parecer seguro, lo suficientemente privado para la conversación que él pensaba que íbamos a tener. Estaré en el coche al otro lado de la calle, dijo Alessio, ajustando el micrófono en mi cuello por última vez. Sus dedos se demoraron, rozando mi garganta. En cuanto sientas que algo mal, te vas. No me importa si está en mitad de una frase. Te vas. Yo me encargo de él. Sé que puedes. Sus ojos buscaron los míos. Pero necesito que me prometas que tendrás cuidado. Morrison está desesperado. La gente desesperada es peligrosa. También lo son las enfermeras enfadadas. Cubrí su mano con la mía. Yo me encargo. Me atrajo hacia él y me besó con fuerza y rapidez. 30 minutos dentro y fuera. Consigue la confesión y vete. 30 minutos. Estuve de acuerdo. Morrison ya estaba sentado cuando llegué, con un café delante y la misma sonrisa de confianza que había visto cientos de veces en urgencias. La sonrisa que decía que él tenía el control, que siempre ganaba. Hoy no. Celeste dijo, levantándose para saludarme. Gracias por ponerte en contacto. Estaba preocupado por ti después de esa desafortunada queja de recursos humanos. Desafortunada. Me senté frente a él manteniendo las manos firmes. ¿Así es como lo llamamos? Las quejas anónimas siempre son difíciles, dijo con suavidad. Pero quiero que sepas que he hablado con recursos humanos. He respondido por tu competencia. Les he dicho que eres una de nuestras mejores enfermeras. Qué generoso. Intento apoyar a mi personal. Tomamos un sorbo de café. Pero seré sincero contigo, Celeste. Esta investigación podría prolongarse durante meses. Podría dañar tu carrera de forma permanente, incluso si te absuelven. El estigma permanece. Lo sé. Por eso quería hablar contigo, para encontrar una solución que funcione para todos. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Es obvio que estás pasando por una situación estresante. El acoso, el allanamiento de tu apartamento. Es comprensible que necesites alejarte del trabajo durante un tiempo. Una baja, quizá algo de terapia. Se me heló la sangre. ¿Sabes lo del acoso? He oído algunas cosas. Su sonrisa no se alteró. Los rumores en el hospital vuelan. David Kramer, ¿verdad? El marido de una paciente que ingresaste el año pasado. ¿Cómo sabes su nombre? Me preocupo por saber lo que ocurre con mi personal. Extendió las manos, especialmente cuando una de mis enfermeras está siendo acosada. De hecho, yo mismo me puse en contacto con el señor Kramer para ver si podía hacer algo para ayudar a resolver la situación. Ahí estaba, la confesión que necesitaba. Usted se puso en contacto con él, repetí con cuidado. Por supuesto que estaba preocupado. Los ojos de Morrison ahora me miraban con intensidad. Me contó la denuncia que presentó contra él, cómo destruyó su familia, le costó su hija, su trabajo, todo lo que le importaba. Maltrataba a su esposa. Eso nunca se demostró. La voz de Morrison se endureció ligeramente, pero, a pesar de ello, le dije que acosarla no iba a solucionar nada, que tenía que seguir adelante con su vida. Y le hizo caso.
No lo sé. Espero que sí. Hizo una pausa. Pero Celeste, tengo que preguntarte, ¿crees que es posible que el estrés de ser acosada esté afectando a tu juicio, a tu rendimiento en el trabajo? Mi rendimiento es bueno, ¿de verdad? Porque la denuncia sugiere lo contrario. Y si cometes errores porque estás distraída, eso pone en riesgo a los pacientes. Se recostó en su silla. Por eso creo que lo mejor sería que te tomases una baja voluntaria. Tómate un tiempo, busca ayuda, y cuando estés lista para volver, te recibiremos con los brazos abiertos. ¿Estoy presentando una queja contra usted? Su sonrisa se volvió fría. Creo que ambos sabemos que la queja se presentó en un momento en el que estabas bajo un estrés significativo. Los errores médicos ocurren, los malentendidos ocurren. Si la retiras, no te lo echaré en cara. Quiere que retire mi queja sobre la falsificación de los registros de los pacientes, que me tome una excedencia y, básicamente, que admita que soy incompetente. Todo porque denuncié a un abusador y me acosaron por ello. Quiero que cuide de usted. Su voz era suave, entrenada y sí, creo que retirar una queja basada en información incompleta sería lo correcto para todos. Lo miré fijamente. Usted pagó para que me acosaran. Le diste dinero para presentar la denuncia ante recursos humanos. Le ayudaste a destruir mi credibilidad para que mi denuncia contra ti desapareciera. La cara de Morrison se quedó en blanco. Es una teoría interesante. ¿Tienes alguna prueba? La tendré. No, no la tendrás. Se levantó. Porque no he hecho nada malo. Tuve una conversación con un marido preocupado cuya vida quedó arruinada por una denuncia precipitada. Intenté ayudarle a encontrar la paz. Si él decidió llevar esa conversación por un camino inapropiado, es culpa suya, no mía. ¿De verdad vas a quedarte ahí sentado y mentirme a la cara? Me voy a quedar aquí sentado y te voy a decir la verdad. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta casi un susurro. Cometiste un error al denunciarme. Cometiste un error al denunciar a David Kramer, y ahora estás pagando por esos errores. Si eres inteligente, te tomarás la baja, retirarás tu denuncia y desaparecerás durante un tiempo. Si no eres inteligente, se enderezó. Bueno, no me gustaría ver tu carrera completamente destruida. Eres una buena enfermera cuando te concentras. Se marchó. Me quedé allí sentada un momento, con el corazón latiéndome con fuerza, y luego me toqué el cuello. ¿Lo has entendido? La voz de Alessio llegó a mi auricular, fría y satisfecha. Cada palabra, incluyendo su admisión de que contactó con David, que sabía del acoso y que está intentando obligarte a retirar tu denuncia. Eso es conspiración, coacción y obstrucción a la justicia. ¿Y ahora qué? Ahora vuelve al coche. Haré algunas llamadas y para esta noche, todo el mundo de Morrison se habrá derrumbado. 6 horas más tarde, vi desde el ático de Alessio cómo se daba la noticia. El doctor Richard Morrison, jefe de medicina de urgencias del Mercy General Hospital, fue detenido hoy acusado de conspiración para cometer fraude, manipulación de testigos y coacción. La detención se produjo después de que una investigación revelara que Morrison supuestamente pagó a David Kramer para que acosara y presentara denuncias falsas contra un empleado del hospital que había denunciado a Morrison por negligencia médica. Alessio estaba detrás de mí, con la mano en mi hombro. David fue arrestado hace una hora por acoso, amenazas criminales y conspiración. Se le denegó la fianza. No podía hablar. Solo veía cómo se llevaban a Morrison del hospital esposado. Su abogado ya estaba gritando a los periodistas. La junta del hospital se reunirá mañana, continuó Alessio. La fundación de Morrison está retirando todas las donaciones. El director financiero está cooperando con los investigadores federales. Sara Martínez irá a la cárcel por desvío de medicamentos. ¿Y tú? Me hizo girarme hacia él. Tienes una reunión con recursos humanos el viernes. Mi abogado estará allí. Tenemos pruebas de que tus credenciales fueron utilizadas de forma fraudulenta. La investigación te exonerará por completo. Se acabó, dije en voz baja. Se acabó. Y entonces me eché a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y de rabia. Todas las emociones que había estado reprimiendo durante semanas salieron a borbotones mientras Alessio me abrazaba con sus brazos fuertes y firmes. Tú lo has conseguido, dijo en voz baja. Tú lo atrapaste. Tú conseguiste la confesión. Tú acabaste con todos los que intentaron hacerte daño. Nosotros hicimos esto. No. Se apartó para mirarme.
Yo te di los recursos, pero tú fuiste la valiente que entró en esa reunión. Tú fuiste la inteligente que consiguió que hablara. Tú fuiste la que se negó a dejarse vencer. Levantó la mano para acariciarme la cara. Tú te salvaste, Celeste. Yo solo me aseguré de que tuvieras las herramientas para hacerlo. Lo besé con fuerza, desesperada y agradecida. Y esta vez, cuando él me devolvió el beso, no había ningún ascensor a punto de moverse, ninguna emergencia que atender, nadie que nos detuviera. Dormitorio. Respiré contra su boca. Ahora apenas lo conseguimos. Primero me empujó contra la pared del pasillo, con su boca caliente en mi cuello, mis manos ya desabrochándole la camisa. Luego volvimos a movernos, tropezando con las puertas, quitándonos la ropa sobre la marcha. Cuando llegamos a su dormitorio, mi camisa había desaparecido y sus manos estaban por todas partes. Mi cintura, mi espalda, enredada en mi pelo. Luego me llevó hacia atrás hasta la cama y yo lo tiré conmigo, desesperada por sentir su peso, su calor, todo él. ¿Estás segura?, preguntó, con voz ronca, buscando mis ojos con los suyos. Nunca he estado más segura de nada. Lo tiré hacia mí para darle otro beso. Quiero esto. Te quiero, Celeste. Mi nombre era una plegaria y una maldición. Primero necesito que sepas algo. ¿Qué? Hace 2 años, cuando te fuiste, se detuvo, con la frente apoyada contra la mía. Me dije a mí misma que era porque no podías manejar mi mundo, que eras demasiado blando, demasiado ético, demasiado bueno para las decisiones que tomo. Ayesio, déjame terminar. Su mano recorrió mi costado. Reverendo, me equivoqué. Te fuiste porque no te dejé formar parte de mi mundo. Te mantuve separado, a salvo, como si fueras algo frágil que tenía que proteger de mí misma. Me miró a los ojos. Pero tú no eres frágil. Sigues envuelta en misericordia. Y ya no quiero protegerte de mi mundo. Te quiero a mi lado en él. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero una relación de verdad. No yo tomando las decisiones y tú siguiéndolas. No yo guardando secretos para mantenerte a salvo. Su pulgar rozó mi pómulo. Quiero que lo sepas todo, que lo veas todo, que elijas todo. Y si eso significa que te vas de nuevo, lo sobreviviré. Pero necesito que sepas lo que estarías eligiendo. Muéstrame, dije simplemente. Y así lo hizo. Me mostró con sus manos, su boca, su cuerpo, cuánto me había echado de menos, cuánto me deseaba, cuánto confiaba en mí con cada parte vulnerable de sí mismo que normalmente mantenía oculta. Y yo le mostré lo mismo, que ya no era la mujer que se había marchado hacía 2 años, que podía estar a su lado en su mundo sin perderme a mí misma, que podía ser compasiva y despiadada, sanadora y luchadora. Cuando finalmente nos unimos, se sintió como una promesa, como un tratado firmado entre jadeos y sábanas enredadas, como el comienzo de algo que esta vez podría funcionar. Después de acostarnos envueltos el uno en el otro, las luces de la ciudad se filtraban por las ventanas. No me iré de nuevo, dije en voz baja. No te pido que te quedes por obligación. Sus dedos trazaron patrones en mi hombro. Te pido que te quedes porque tú quieres. Quiero quedarme. Incliné la cabeza para mirarlo. Pero necesito que las cosas sean diferentes esta vez. Dime lo que necesitas. Honestidad, incluso cuando sea desagradable. Incluso cuando creas que no puedo soportarlo. Trazo la cicatriz de sus costillas. Un recordatorio de que su mundo era peligroso. Necesito saber en qué me estoy metiendo. No después de los hechos. No cuando ya es demasiado tarde para ayudar. Durante, hecho. Y mantengo mi trabajo, mi licencia de enfermería, mi vida fuera de ti. Lo miré a los ojos. No puedes tomar decisiones sobre mi carrera o mi seguridad sin consultarme primero. Somos socios o no somos nada. ¿De acuerdo? Me cogió la mano y se la llevó a la boca. ¿Algo más? Sí, respiré hondo. Necesito que me digas la verdad sobre algo. Cualquier cosa. La noche que choqué contra tu coche, dijiste que llevabas semanas vigilando a David. Observé su rostro con atención. ¿Me estabas esperando? ¿Lo planeaste todo? Se quedó callado durante un largo rato. No, no lo planeé, pero sí, lo estaba vigilando. ¿Por qué? Porque hace 2 años saliste de mi vida y me dije a mí mismo que debía dejarte marchar y que te merecías algo mejor de lo que yo podía darte. Su voz sonaba ahora áspera, sincera, pero no podía dejar de vigilarte, de asegurarme de que estabas a salvo,
de observarte desde la distancia como un patético. No patético, le interrumpí. Protector, obsesivo, corrigió él. Cuando me di cuenta de que David te acosaba, estuve a punto de intervenir inmediatamente, pero sabía que si aparecía huirías. Así que esperé, observé, me aseguré de que no cruzara ciertos límites mientras pensaba cómo arreglarlo sin alejarte de nuevo. Y entonces, literalmente, me topé con tu coche. Y entonces tú te topaste con mi coche. Su boca se curvó ligeramente. No tienes ni idea de lo difícil que fue no cerrar las puertas con llave y retenerte para mantener la calma. Negociar como si fueras un acuerdo comercial en lugar de la mujer de la que había estado medio enamorado durante 2 años. Se me cortó la respiración. Dice medio enamorado. Eso fue hace 2 años. Se giró para mirarme de frente. Ahora estoy completamente perdida. Lo besé suave, lento y con seguridad. Bien, porque yo también. El viernes por la mañana entré en la reunión de recursos humanos con el abogado de Alessio a mi lado y una carpeta llena de pruebas en las manos. La investigación duró 45 minutos. Al final, el director de recursos humanos se disculpó profusamente. La denuncia fue retirada y me permitieron volver al trabajo inmediatamente con una carta formal en la que se indicaba que no se habían encontrado errores ni conductas indebidas. Además, el director dijo, dadas las circunstancias, nos gustaría ofrecerte un puesto en nuestro Comité de Seguridad del Paciente. Tu atención al detalle y tu disposición a informar de cualquier problema, incluso cuando es difícil, es exactamente lo que necesitamos. Miré al abogado, que asintió ligeramente. Me gustaría pensarlo, dije. Se lo agradezco. Fuera del hospital, Alessia me esperaba en el coche. ¿Cómo ha ido?, me preguntó. Me han absuelto por completo y me han ofrecido un puesto en el Comité de Seguridad del Paciente. ¿Vas a aceptarlo? Aún no lo sé. Me senté en el asiento del copiloto. Significaría más trabajo administrativo, menos tiempo en urgencias, pero más influencia sobre la política del hospital. ¿Qué quieres? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué quería? Quiero marcar la diferencia, dije lentamente. No solo con un paciente cada vez, sino de forma sistemática. Quiero asegurarme de que lo que me pasó a mí no le pase a otras enfermeras. Quiero solucionar los problemas que permiten que Morrison y gente como él se salgan con la suya haciendo daño a los pacientes y al personal. Entonces acepta el puesto, pero me encanta la sala de urgencias. Me encanta el caos, la urgencia y el cuidado directo de los pacientes. Entonces haz las dos cosas. Arrancó el coche. Acepta el puesto en el comité. Trabaja unos turnos a la semana en urgencias. Usa tu influencia para cambiar la política sin dejar de estar conectada con lo que te gusta. Me miró. No tienes que elegir entre tener impacto y tener alegría. Puedes tener ambas cosas. Lo miré fijamente. ¿Cuándo te has vuelto tan sabio? Siempre he sido sabio. Es que no me escuchabas. Su boca esbozó una sonrisa. Pero en serio, pasaste 2 años pensando que tenías que elegir entre tu ética y mi mundo, entre estar a salvo y ser vista, entre protegerte a ti misma y proteger a los demás. Se acercó y entrelazó sus dedos con los míos. Ya no tienes que elegir. Puedes tener todo lo que quieras. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para tomarlo. ¿Y qué quieres?, le pregunté. A ti. En mi vida, en mi negocio, en mi cama. Llevó mi mano a su boca y besó mis nudillos. Quiero que trabajes en el hospital y lo mejores. Quiero que me acompañes cuando necesite tu opinión sobre logística médica o cuando alguien mienta sobre una lesión. Quiero que tengas tu propia vida y tu propio propósito y que, aún así, elijas volver a casa conmigo al final del día. Eso suena a una relación de pareja. Eso es exactamente lo que es. Se detuvo frente a su edificio. Nuestro edificio ahora, supongo. ¿Qué me dices, Celeste? ¿Quieres construir algo real conmigo? ¿De ese tipo de realidad desordenada, complicada y hermosa? Pensé en todo lo que habíamos pasado. El miedo, la furia y las peleas. La forma en que me había dado las herramientas para salvarme sin quitarme mi autonomía. La forma en que había aprendido a mantenerme firme en su mundo sin perder mi alma. Sí, dije, quiero eso. Bien. Apagó el motor y se volvió hacia mí. Porque no voy a dejar que te vayas nunca más. Bien, repetí, porque no me voy a marchar. 3 semanas después, estaba sentada en mi primera reunión del Comité de Seguridad del Paciente cuando mi teléfono vibró.
Sara Martínez se declaró culpable. 8 años de prisión federal. Ahí respondió: el juicio de Morrison está fijado para marzo. Esta mañana le han revocado la licencia médica. No volverá a ejercer nunca más. Y David, 18 meses por acoso y amenazas criminales. La orden de alejamiento es permanente. No se acercará a ti. Dejé el teléfono y miré a mi alrededor en la sala de conferencias. Administradores del hospital, jefes de departamento, enfermeras superiores, todas personas con poder para cambiar el funcionamiento de este lugar. Y ahora yo era una de ellas. Celeste, la presidenta del comité, me miraba. ¿Tenías algunas ideas sobre los protocolos de acceso a las credenciales? Sí. Saqué mis notas, las mismas que había tomado mientras investigaba el fraude de Sara. Creo que necesitamos una revisión completa de nuestro sistema de verificación biométrica. La confirmación de 2 personas no es suficiente si el sistema puede eludirse o falsificarse. Necesitamos supervisión en tiempo real, auditorías aleatorias y alertas automáticas para patrones de acceso inusuales. Eso es caro. También lo es el desvío de medicamentos. También lo son las investigaciones federales. También lo es perder la confianza de los pacientes. Lo miré a los ojos. Podemos invertir ahora en prevención o pagar las consecuencias más adelante. Prefiero prevenir. La presidenta miró al director financiero del hospital, el nuevo, no a Castellano. ¿Podemos presupuestarlo? Si evita otra situación como la de Sara Martínez, sí, hagámoslo. Y el presidente tomó nota. Celeste, ¿puedes trabajar en ello para desarrollar las especificaciones? Por supuesto. Después de la reunión, salí del hospital bajo el sol primaveral. Ayesio me esperaba al otro lado de la calle, apoyado en su coche como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Cómo ha ido?, me preguntó cuando llegué a su lado. Acabo de convencer al hospital para que gaste $500,000 en un nuevo sistema de seguridad. Esa es mi chica. Me atrajo hacia él y me besó apasionadamente a plena luz del día, donde cualquiera podía vernos. Estoy orgulloso de ti. Yo también estoy orgullosa de mí misma. Rodeé su cuello con mis brazos. ¿Sabes qué más hice hoy? ¿Qué? Llamé a mi hermana. Le conté todo sobre nosotros, sobre Morrison, sobre David, sobre el puesto en el comité. Sonreí. Pero quiere conocerte. ¿Sabe a qué me dedico? Sabe lo suficiente. Le acaricié el cuello de la camisa. También sabe que tú eres la razón por la que sigo en pie. Eso cuenta. ¿Cuándo la conoceré? El domingo, durante la cena, en su casa. Prepárate para un intenso escrutinio y preguntas invasivas. Me he enfrentado a fiscales federales y familias mafiosas rivales. Creo que podré manejar a tu hermana. Famosas últimas palabras. Lo besé de nuevo. Pero para que conste, creo que sobrevivirás. Regresamos al ático en un cómodo silencio. Mi mano en la suya, la ciudad extendiéndose a nuestro alrededor, llena de posibilidades y peligros y todo lo demás. Hace 2 años huí de este mundo porque no veía cómo vivir en él sin perderme a mí misma. Ahora sabía la verdad. No tenía que elegir entre la misericordia y la crueldad, entre curar y luchar, entre estar a salvo y ser vista. Podía hacer todo eso. La enfermera de urgencias y la miembro del comité, la mujer que salvaba vidas y la mujer que ayudaba a acabar con las personas que las amenazaban, la compañera que estaba al lado de un hombre peligroso y conservaba su propio poder. Podía tener todo lo que quería. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para reclamarlo. Y lo fui. Que Dios ayude a cualquiera que intentara quitármelo. Gracias por escuchar hasta el final. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para no perderte la próxima historia de Amor de la Mafia. Y dime en los comentarios desde dónde la estás escuchando. Tus comentarios me ayudan mucho a mejorarlas para ti. Gracias por dejar que mis historias te hagan compañía. Significa mucho más de lo que imaginas.